banda? Sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de conocer cómo está el mundo ahí afuera para conocer cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy vengo con un tema muy bueno, nada que unos días de descanso y recuperación, reflexión y autoconciencia no mejoren, no sanen, no abran nuevos caminos y nuevas elecciones en este camino de la vida. El día de hoy vamos a hablar de la adaptación como un proceso humano, como una necesidad básica de la humanidad, como esta parte de nosotros que invariablemente va a buscar su pertenencia social de una forma saludable, de una forma integral, de una forma que nos nutra desde nuestra autenticidad y desde nuestra individualidad. Entonces, este tema está conectado con otro tema que también es muy importante y es básico. Pero vamos a dejar que este segundo tema fluya dentro de la explicación y dentro de este pequeño soliloquio que hago cada semana, donde vamos a exponer la adaptación con los matices que tiene, cómo la vivenciamos, de qué forma la experimentamos y de qué forma se vincula con este otro término tan esencial para la vida, tan importante de hablar, tan importante de trabajar y de tener presente en nuestro día a día. Y como siempre, viene este video también con esta receta para comenzar a transitar estos primeros pasos, si es que es la primera vez que escuchas del tema o que como muchos otros temas, ¿no? Ya lo escuché un montón, pero no sé cómo se hace, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. Acuérdate que aquí siempre en los videos te digo cómo se empieza, por dónde se empieza y siempre inicia contigo. Entonces, vamos a comenzar desde la adaptación. Actualmente vivimos en una sociedad hiperacelerada. Vivimos en la sociedad del rendimiento y la aceleración. El mundo, como lo conocemos, y los seres humanos dentro de él, nos vemos presionados ante un sistema que nos forza a una adaptación constante a sus propias demandas. ¿Qué es esto? Que para pertenecer dentro de un espacio, un entorno social, una clase social, un país, una escuela, una nación, un estado, una comunidad, llámese lo que se llame, un espacio social, hay demandas dentro de ese sistema. Hay una exigencia al nivel que debemos de mantener y a las reglas que debemos de seguir. Entonces, dentro de esta sociedad actual en donde prevalecen estas dos cuestiones, nos comenzamos a ver asfixiados ante una hiperadaptación en la que tenemos que estar viviendo y coexistiendo, y a una sobreexposición de estímulos digitales, de estímulos que no nos permiten tener este tiempo de reflexión y de contemplación que son tan necesarios para alcanzar la paz. Recordemos que en el sistema de comprar, de vender y de todo lo que conlleva, parte esencial es que estemos en este adormecimiento, en esta hipermovilidad y en esta sobreexposición digital en la que nos encontramos. Mucha gente dentro de estos procesos caen en un estancamiento, caen en un conflicto en donde corren el riesgo de perder su individualidad y su autenticidad por verse sometidos a la demanda social, a la demanda de otros, a la demanda, a las expectativas
de lo que el otro quiere o espera de mí. Y desde esta versión, en donde yo pierdo mi individualidad y en donde yo pierdo mi autenticidad a manos del horrible sistema en el que vivo, a manos de la terrible familia ortodoxa y tradicional que me crió, a manos de un entorno educativo que permitía que hubiera violencia y que hubiera bullying, o a manos de un sinfín de monstruos que nos pudimos o podemos haber encontrado o podemos seguir encontrando en el proceso de vida. Entramos ahí en este discurso donde todo el poder de mi vida, todo el control de mi vida está cedido a todo lo externo que me rodea. El control de mi carácter se lo llevó mi familia cuando me educó. El control de mis gustos se lo llevó mi primaria y mi secundaria con lo que me rodeé en la escuela. El control de mi economía se lo lleva mi trabajo y se lo lleva mi jefe en lo que él determine que es lo correcto que yo gane. Todo está afuera, todo está en esos espacios y perdemos control de la propia vida. Entonces, dentro de este proceso, nos contamos una historia propia. Nos contamos una historia para permanecer anclados a un duelo, para permanecer en el pasado, para aferrarnos a una narrativa que nos funciona, aunque es una trampa, nos funciona porque pone la culpa, y ahí sí voy a usar la palabra culpa, en todos los demás. Porque yo no puedo con la idea de la culpa, porque es algo muy pesado para mí, porque todavía no llevo buena relación con la palabra responsabilidad, o todavía no he terminado de aterrizar lo que representa la responsabilidad en mi vida. Y me parece muchísimo más sencillo que todo lo externo tenga la culpa de lo que a mí me acontece. Y es lo que hablábamos desde el video 1. Todo comienza con una renuncia. Y hasta me lo saboreo, es básico y es primordial el hacer esta separación, el recuperar el poder de la narrativa, porque la narrativa al final la tenemos nosotros. Yo elijo a qué le doy el poder al momento de narrar la historia de mi vida, la historia de mi familia, la historia de mi última relación, la historia de mi relación actual. Yo decido en dónde voy a poner la fuerza y desde qué lugar va a llevar la carga de responsabilidad, que también hay carga de culpa y hay energía de culpa. Y podemos navegar en eso, pero sería navegar en este victimismo que no nos sirve para crecer, no nos sirve para evolucionar y que incluso nos inhabilita un poco, nos hace sentir menos capaces, nos hace sentir menos independientes, menos disruptores en nuestras propias vidas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptarnos. Muchos de nosotros, muchas de nosotras, tenemos una voz aquí dentro que nos juzga, primero a mí y después a otros. Y esa voz es una voz que se ha conformado por muchas otras voces, por voces que yo escuché o que tú escuchaste en tu caso a lo largo de tu vida, por voces que pudieron haber estado cargadas de palabras maravillosas: eres inteligente, eres capaz, tú puedes hacer las cosas. Esta voz es un juez. Y este juez puede ser tan cargado hacia un lado como tan cargado hacia otro, de acuerdo a lo que tú hayas tomado de tu propia historia y tu propio crecimiento. Si tu infancia estuvo plagada de eres un inútil, no puedes, por decir cosas leves, si estuvo plagada de comparaciones con tus hermanos, con tus primos, con otras personas, si fuiste oveja negra, si eres oveja negra, si eres esta serie de cosas que se quedaron plasmadas aquí adentro y que son las primeras que te dices cada que tomas una decisión importante en tu vida, cada que tomas un paso que te genera incertidumbre, que te genera miedo. Hay un error social de creer que la actitud negativa
negativa es un signo de mayor sentido de realidad. Esta parte de optimismo, de lo positivo, lo negativo y lo real, nos hace caer en eso. Y tampoco me voy a inclinar al lado hiperpositivo, ya lo tocamos en otro video, que tampoco se trata de eso. O sea, eso también es una estrategia que nos están vendiendo por todos lados, donde lo negativo no existe y ambas partes son necesarias para coexistir. Cuando tenemos una sobrecarga negativa en ese juez interno que trabaja hacia nosotros y luego trabaja hacia los demás, vivimos en una frustración total. Porque suena lógico que una crítica suene más fuerte que cualquier voz verdadera. Suena más lógico que se me quede guardado el comentario que socavó mi esencia, que el comentario que enalteció mis cualidades o mis virtudes. Y si hay un tema importante de entender y comprender verdaderamente la palabra humildad, porque la palabra humildad es una virtud, y es una virtud reconocida en diferentes niveles, en niveles filosóficos, en niveles sociales, en niveles religiosos, en niveles incluso en cuestiones de rehabilitación. Y es algo primordial y básico de comprender, porque la humildad es lo que te va a permitir trabajar con este juez. Más que reescribir su discurso, trabajar con él de una forma honesta y comprendiendo cuál es la realidad de tu ser actual. Esta voz puede terminar por ser inhabilitante, por dejarnos en una deriva donde ya no nos sentimos capaces de tomar decisiones, por miedo a los te lo dije, pero por miedo más a los te lo dije que nos decimos nosotros o nosotras mismas. Entonces, ¿qué tiene que ver en esta narrativa la adaptación? ¿Qué tiene que ver el adaptarme a nuevos entornos, a nuevos ambientes, a nuevos espacios, trabajos, ciudades, relaciones, amigos, etc.? Vamos a hacer una división para entender dos tipos de adaptación. La adaptación estática, que son una forma de adaptación a las reglas donde queda inalterada mi estructura de carácter, donde solo estoy adoptando un nuevo hábito. Si yo me voy a vivir a casa de mi tío y de mi tía, y mi tío y mi tía se levantan todos los días a las 5 de la mañana y le dan de comer a sus gallinas, yo voy a generar una adaptación de levantarme a las 5 de la mañana para ir a colaborar en la alimentación matutina de las gallinas. No es un hábito, más no cambia una estructura de carácter. Y luego tenemos la adaptación dinámica. La adaptación dinámica es al tiempo del proceso de adaptación a las necesidades de una situación, algo ocurre aquí adentro que sí genera un factor dinámico en la estructura de mi carácter. ¿Qué es esto? Cuando nos educan para ser niños buenos, tiempo atrás, vamos a tomar el ejemplo, que el uso de la metodología para educar al niño bueno era mediante la violencia, era mediante golpes. Entonces, el niño sí va a se va a adaptar a la indicación que le da el padre, pero dentro de sí mismo se va a generar un sentimiento de humillación, que va a tener un crecimiento y va a terminar generando algún tipo de factor dinámico dentro del carácter de ese niño. Va a crecer con la educación de niño bueno, pero ya va a tener este
factor de carácter que en el proceso de adaptación sí tuvo un cambio estructural. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa esto? ¿O por qué es importante entender esto? Siempre hay que hacernos las preguntas básicas. ¿Qué, a quién, por qué y para qué? O cuánto, a veces. En estos procesos, todo el tiempo nos estamos adaptando. Y rara vez nos detenemos a pensar o a analizar o reflexionar si mi proceso de adaptación nuevo es un proceso estático o es un proceso dinámico. Y a lo largo de nuestra vida van a existir muchos procesos dinámicos de adaptación. Que ya lo he dicho de otra forma en otros videos, mis procesos de adaptación infantiles no son necesariamente los mismos mecanismos de adaptación social que me van a funcionar siendo un adulto. Un ejemplo de esto podría ser la evolución del chisme. El chismorreo entre mujeres históricamente crece y aumenta porque la mujer es el espacio donde tiene la libertad de hablar lo que siente y lo que piensa de una forma libre y no delante o frente a la situación donde requería estar ese comentario. La mujer, por el proceso histórico que ha llevado, en donde la voz y el voto han sufrido una serie de cambios con respecto a la importancia que se le da socialmente a la opinión de una mujer. Este proceso genera que en la mayoría de las situaciones la mujer no comenta lo que piensa o lo que siente al momento. Comenta lo que va a hacer sentir al otro cómodo. Y eso infringe en el proceso de la autenticidad. Pero es algo que la mayoría de las mujeres lo tenemos procesado, lo tenemos entendido y lo tenemos aprendido. No lo razonamos, pero está presente desde nuestras infancias. Muchas crecimos en familias donde era de completa atención e importancia lo que tenía el varón para hablar, y sin embargo el calladita te ves más bonita fueron frases en donde no había un espacio para un debate con respecto a lo que yo tengo que decir es importante o relevante o lo que sea, sino había un cállate, porque calladita te ves más bonita y punto. Muy probablemente si pasaste por esta situación puede generar un tema en ese proceso de adaptación, porque calladita me veo más bonita, puede generar un tema el tener la confianza en ti misma, en este caso sí es en ti misma, en mí misma, de decir lo que pienso en el momento en que lo tengo que decir con la persona que lo tiene que escuchar. Por miedo. Por miedo creamos una falsa identidad, por miedo creamos un falso yo que funciona socialmente, que funciona en el mundo. Y poco a poco nuestro ser individual y nuestro ser auténtico se va hundiendo un poco y cada vez más con las nuevas adaptaciones que le tengo que meter al personaje, porque tengo un nuevo trabajo, porque estoy en una nueva ciudad, porque tengo nuevos amigos. Y el personaje sufre estas alteraciones que pueden ser dinámicas o pueden ser estáticas. ¿Qué es lo que ocurre con las dinámicas? Que sí me están generando algo en mi estructura de carácter, que sí pueden estar generando un resentimiento que ya crece dentro de mí y que puede crecer y aumentar a una neurosis, por ejemplo. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se hace cuando ya me di cuenta de cuáles fueron estas adaptaciones que he vivido y he crecido a lo largo de mi vida? Sí va bien.
Un saludo a mi staff del día de hoy. Me falta una que se me peló, pero se fue a mimir con su mentira. Pero un saludo para Ana, Ceci, Liz y Jazz, que está durmiendo a su bendición, porque claro que sí, maternar a los hombres es tan del siglo XXI. Bueno, ya no voy a decir. Voy a regresar al tema. ¿Cuál sería un ejemplo de esta adaptación? Por ejemplo, los que pasamos por algún tipo de humillación en la escuela o en la familia cuando éramos pequeños o pequeñas, muchas veces para evitar el conflicto seguíamos las lecciones aprendidas y nos adaptábamos a todo sin problemas. Ese hiperpoder de adaptación puede radicar en situaciones de este tipo. Porque para esas edades, el pensar que una actitud autoafirmatoria iban a funcionar como una defensa práctica, pues en esa época los y las que lo llegamos a intentar vimos que pues no es muy eficaz. Y que muchas veces la pasividad ante un conflicto reduce el conflicto. Entonces pudiste haber tenido este espíritu un tanto reactivo y cuestionador a la realidad, reflexivo, pero ante humillaciones de tu entorno, de la escuela o de la familia, sin caer en el discurso de víctima, entendiendo que ahí pudo haber este proceso de adaptación, de decir, pues, ¿para qué? Mejor me evito problemas. Esto es mucho más común, por ejemplo, en los hombres, porque en los hombres, dentro de la educación, era muchísimo más permitido que el papá, el hombre, golpeara al niño para que se hiciera hombre. Entonces, evitar un conflicto para el niño implicaba también ahorrarse un dolor físico. Y, por ejemplo, en la mujer lo que se genera es un miedo a tener confianza en sí misma. Es un miedo a tener demasiada seguridad. Porque tener demasiada seguridad en una mujer es un rasgo masculino, es un signo de virilidad y no se considera femenino. ¿Por qué no se considera femenino? Porque mucho del sistema en el que vivimos actualmente implica que el hombre pueda proteger a la mujer. Y una mujer segura de sí misma y que camina segura, de alguna forma puede generar la percepción al hombre de que, como es segura de sí misma, por lo tanto no la puedo proteger. Está raro el salto de lógica, pero en serio sucede. Y es el famoso conflicto de muchas mujeres que crean este personaje de la rubia entaconada que no puede cambiar una llanta de carro para que llegue este superhéroe a reforzar su maravillosa virilidad y su fuerza y su entrega y todo eso maravilloso que tiene el varón para poder cambiar una llanta a una completa desconocida sin ningún tipo de interés más que el de ayudar. Entonces, la mujer crece con ese miedo. La mujer crece con la idea de que tiene que ser una hija respetuosa y abnegada. Ya en estas nuevas generaciones, en mi generación, sí existen todavía estos rezagos de esta vieja educación, que no es tan impositiva un poco tal vez como la que vivió mi madre o la que vivió mi abuela, cualquiera de mis dos abuelas, con respecto a cómo debía de ser el comportamiento de la mujer
mujer con los varones, tanto de la casa como después al formar una familia o en un trabajo. Ahí comienza el tema de la confianza y el autoestima. Ese es el segundo tema de hoy. ¿Por qué es tan importante la autoestima? Porque no vamos a terminar de adaptarnos nunca. Toda la vida nos vamos a estar adaptando a los nuevos espacios, los nuevos entornos, los nuevos amigos, la nueva pareja o el nuevo trabajo. Si no tenemos una base con una autoestima sólida, nos vamos a tropezar. Y ese tropiezo, no importa qué tan alta estuviera tu torre de éxito, de Jenga. Si no hay base sólida, se va a caer. Inevitablemente se va a caer. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hace años, las mujeres nos encontrábamos limitadas. Yo ni vivía en ese tiempo. Pero muchas mujeres se encontraban limitadas a un entorno de casa, que era el único entorno donde ellas podían existir y coexistir, y sus acompañantes eran los hijos o adultos que estuvieran cuidando o algún tipo de servicio, porque la mujer está muy asociada con el rol de enfermera. Por ser mujer eres cuidadora. Entonces, dentro de este entorno era muy limitado el camino de desarrollo, de autoconocimiento, de mejora de la autoimagen, de la autopercepción y de la confianza que trabajaba la mujer en aquellos días en sí misma. Cuando la mujer se expande en el ámbito laboral, hay un meme que vi en Facebook, mis comentarios random. Hay un meme que vi en Facebook una vez de una escena de la mamá de Angélica en la serie de Rugrats, donde dice: para que Angélica sobreviva en el sistema en el que vivimos, o en el sistema patriarcal, algo así dice, tiene que sudar autovaloración, confianza, autoestima, y dice una serie de palabras. Y es muy cierto. Si tomamos el contexto histórico de cuándo salió esta serie, en qué año salió ese episodio, estamos hablando que todavía en los 90s existía una mentalidad en donde la mujer era consciente que si no tenía autoestima y si no llegaba con una confianza alta al nivel empresarial para tener un éxito profesional y laboral, para poder hacerse cargo de la empresa, de la familia o cualquiera que fuera el reto que tenía enfrente, era aniquilada. Y por eso muchísimas mujeres que tenemos que trascendieron la imagen, por ejemplo, de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue una primer ministra de Inglaterra, y la imagen, pues, se hizo la película de la Dama de Hierro. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Se adapta al sistema masculino. Se adapta de una forma impresionante. No hicimos una aproximación a partir, o no estamos haciendo, o no estoy haciendo una aproximación correcta con respecto a lo que yo, desde mi ser mujer, puede aportar al sistema, sumando como mujer, sino que tomamos las cualidades que reconocimos como del éxito del varón y las emulamos de alguna forma. En este proceso de aprendizaje que hemos estado viviendo, en este ser parte de la historia y tener una voz y un voto, emulamos muchas cuestiones masculinas. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es el trasfondo peligroso de eso? Que dentro de eso la mujer puede sentir la necesidad de fingir una autoaceptación que no siente, que genuinamente no existe, que es falsa. Esto pasa en hombres y mujeres, pero creo que es un fenómeno como que ahorita genera mucha controversia, como este tema del éxito de la mujer empresaria, de todo lo que conlleva, ¿no? El ya ser una mujer del siglo XXI,
la mujer completa, que es mamá y que lo es todo. Esta mujer puede fingir esa autoaceptación, puede incluso alardear ante el mundo de su propio poder y de su propia seguridad. Y termina siendo algo lacerante, termina siendo algo que lastima, porque no refleja quién yo soy, porque no me permite conectar con otras personas, porque no estoy siendo auténtica. Y cuando no estoy siendo auténtica, caigo en un aislamiento por miedo a que se den cuenta que esta autoaceptación, que esta seguridad, que este poder que proyecto no existe. Porque en el fondo sigue existiendo una base de odio a ti mismo. Y eso es un proceso bastante complicado. Bastante complicado, porque gran parte del porcentaje de las mujeres ya vienen de facto con algún tipo de complejo, con la cuestión del físico, de estar siendo comparadas por otras mujeres. Porque las primeras comparaciones que yo sí recuerdo en mi infancia fueron de mujeres en mi vida, comparándome con otro tipo de niñas, y el tipo ideal de niña como que se esperaba en mi entorno y el tipo que soy. Entonces, Gloria Steinem, por ejemplo, en la Revolución desde Dentro, nos advierte sobre el riesgo de la mujer de alcanzar el éxito sin crear primero una base sólida de amor propio y autoestima. Muchas mujeres de éxito, de estas primeras olas, se ha comprobado que aún habiendo alcanzado el éxito, seguían albergando un profundo odio hacia sí mismas. Y terminan invariablemente autosaboteando los resultados que ya han obtenido en esta vida de esfuerzo, en donde demostraron por sí solas ser capaces de hacer y de lograr el éxito que obtuvieron. Y sin embargo, son incapaces de admitir ante sí mismas que en realidad el éxito no puede recomponer una autoestima rota. El éxito no es un parche que va a cambiar la percepción que yo tengo de mí. No me voy a amar más cuando tenga el trabajo de mis sueños. No me voy a amar más cuando tenga los 3 hijos y el perro. No me voy a amar más cuando me case con el hombre o la mujer que soñé. No voy a tener una mejor relación conmigo mismo o conmigo misma por cualquier factor externo. Todo eso tiene que nacer acá. Y en estos procesos de adaptación de la vida y lo que implica llegar a un momento de éxito o considerable momento de éxito en la vida, las adaptaciones dinámicas que fueron fundamentadas dentro de una baja autoestima van a seguir ese curso desde la herida. Estas son las famosas heridas infantiles de las que ya hemos hablado en varios videos. Yo me genero una historia cuando estoy pequeño, yo genero un trauma cuando estoy pequeña, y ese trauma me acompaña a lo largo de mi vida. Y no solo me acompaña, sino que va determinando
la forma en cómo yo me vinculo conmigo mismo y con mi entorno, la forma en cómo yo decido en dónde voy a trabajar, la forma en cómo yo decido con quién voy a vivir. Y es un proceso que también sucede en los hombres. Y es un proceso que podemos relacionar muchísimo más, incluso cuántos hombres no conocemos que cuando alcanzan la cima de su carrera, a menudo, y pareciera de la nada, que creo fue lo que llamaban como la crisis de los 40, la crisis de los 50, adoptan y se adaptan a un comportamiento autodestructivo. Cuando llegan a esta cima de éxito, comienza un declive en comportamiento destructivo que revela un profundo quiebre en su autoestima también. Todas las carencias, todo lo que intentamos ocultar a la vista con este personaje ficticio que voy a crear para vender, termina por brotar de una o de otra forma, termina por ser muy obvio. Y ahí tiene mucho que ver también la vinculación del hombre y de la mujer al momento de relacionarse para buscar una pareja. Porque el hombre tiende mucho a crear el personaje que tú deseas para yo conseguir lo que quiero. Y la mujer se compromete plenamente a comprar esa idea para después sentirse decepcionada de que no era la real. Y jugamos un juego de engaño y decepción donde ambas partes fuimos cómplices. Ambas partes fuimos cómplices de quién vendió la mentira y quién la compró. Y cómo estuvo ese proceso. Que ya lo platicábamos en otro video. Me parece que en el video del niño interior fue donde platiqué un poco y di varios datos curiosos sobre por qué los hombres mienten. Históricamente, desde dónde viene, desde qué parte de la educación, cómo al hombre se le enseña a tener éxito, cómo al hombre se le enseña a cuidar tanto de la imagen, por qué se le enseña a cuidar tanto de la imagen y qué descuida en el proceso de cuidar la imagen. Entonces, si logramos el éxito sin antes examinar cuáles son los cimientos y las bases sobre las que estoy construyendo y genuinamente no las trabajo y pretendo que no existen, está un gran riesgo de un día tropezar con bases de odio y autodesprecio. Ese es el gran autosabotaje en el que vivimos. El no confrontar lo que no me gusta de mí y mejor crear este personaje de ficción que agrade a todos para sentir que yo me agrado un poco más. Y no es fácil, pero es parte del proceso de autoconocimiento y es parte esencial del trabajo de autoestima, el trabajo de autoconciencia, de autorreflexión, de honestidad conmigo mismo. ¿Cómo voy? Entonces, ¿qué es lo que, mínimo tomando el ejemplo de mi edad y mi referencia, cuál es el referente más grande que tenemos en cuanto a la percepción de mi realidad? Los de mi edad y más hacia arriba entenderemos que cuando trabajamos, los que trabajamos sentimos muy poca libertad de elección dentro de un ambiente en el que estoy y voy a estar gran parte de mi vida. Y son muy pocos los que se percatan
que la elección de un empleo puede afectar directamente a la autoestima. A menudo hay muchos empleos, hay muchos trabajos que socavan el autoestima porque obliga y le exige al individuo, a la persona, al ser humano, a estar demostrando su valor una y otra vez. Y eso es desgastante. Solo podemos encontrar esa base de amor para llegar a estas sanas adaptaciones si nos liberamos de la obsesión del poder y del dominio de los demás. Todos los temas llegan siempre inevitablemente y de alguna forma a este punto. El camino de todo el canal, el camino, el proceso, tiene que ver con liberarnos de ese querer dominar al otro. Vivimos en una sociedad que se basa en la voluntad del poder, cultivando el miedo para garantizar la obediencia. Y se puede aplicar en muchísimas escalas, en la familia, en el trabajo, en las escuelas, en muchísimas escalas. Porque se busca la garantía de obediencia. Muchísimos medios funcionan a partir de la manipulación. Ahora lo tengo más claro que nunca. El marketing es una manipulación impresionante. En muchos niveles. Entonces, ese miedo que se va a seguir cultivando, la sociedad no va a cambiar de un día para otro. Y es esta idea estoica que ya hemos platicado, solo podemos cambiar nosotros y hay que enfocarnos en eso. Entonces, por lo tanto, el miedo no va a desaparecer, pero va a dejar de ser un obstáculo. Va a dejar de ser un obstáculo en este proceso de comenzar a cultivar esa parte de autoestima que no nos inculcaron. Y muchas veces, si no nos la inculcaron es porque tampoco la tenían. Nadie da lo que no tiene. Y cuando somos peques, aprendemos más por imitación que por lo que nos dicen. Si aparte está acompañado de un lenguaje donde se menosprecia al ser en sus habilidades, en sus capacidades, se le cuestiona y hay una serie de conductas que socavan el autoestima, la autoimagen, y si están muy presentes en los procesos más importantes y que más van a definir la identidad. Creo que esa es la perfecta introducción para los pasos. ¿Cuáles son los pasos entonces? ¿Cuál sería la forma correcta de sumergirte en esto y generar un cambio desde dentro para generar adaptaciones saludables en la vida? Para trabajar con adaptaciones que sí tengan un cambio en la estructura de carácter, pero desde un lugar beneficioso para ti, desde un lugar que te sirva para crecer. La primera sería examinar los comportamientos y formas de pensar negativas que aprendimos en la infancia. Especialmente los que formaron el sentido del yo y de la identidad. Ese sería el uno. El no caer en
la narrativa víctima, pero desde una perspectiva a conciencia y reflexiva. Lo he dicho muchas veces, es importante ir a terapia. En serio, es muy importante. La terapia te da otro par de ojos y otro par de oídos para escuchar tu propia historia, para escucharte a ti mismo y escuchar cómo narras, cuál es tu forma de narrar tu historia. Y que un profesional, aparte, te dé una retroalimentación sobre ideas funcionales para tu vida, fuera de estos comportamientos y formas aprendidas que son negativas, o que más allá que negativas son nocivas para tu conexión contigo, para tu autenticidad, para tu conexión con la vida, para llegar a tu meta de vida. Ese sería el paso número 1. El paso número 2, estos van a ser 3 y van a sonar como muy sencillos, pero evidentemente es un proceso. El número 2 es introducir en tu vida de forma activa patrones y pensamientos constructivos. Pensamientos positivos, por ejemplo, podría bastar. Esto se usa mucho en los procesos de rehabilitación. Toda la vida el estar pensando no valgo nada, no soy importante, nunca voy a lograr nada, soy un fracaso, todas estas ideas con las que pudimos haber crecido o formado eventualmente en nuestra vida, cambiarla por pensamientos, con que sean 3 en la mañana, que generen valor para ti. Soy inteligente, soy capaz, soy audaz, halagos físicos. Eso también sirve mucho con la aceptación de la cuestión física. Reconocer que lo que está ahí no se va a ir, pero hay una serie de cosas que te complementan y que eres, tanto a nivel emocional, en el cuerpo físico, en el cuerpo espiritual y en el cuerpo emocional también. Hay emociones que existen y reaccionamos de diferente manera, tenemos nuestro carácter. Y ahí va a estar, simplemente es poner la carga visual y mental estoicamente en lo que sí puedo trabajar, en lo que sí puedo mejorar, en lo que sí puedo observar. Y eso tiene muchas repercusiones y es muy beneficioso para la vida, para las relaciones, para la autoestima, para mi autopercepción. Y la 3 es afirmar el propio valor. Hay muchas situaciones, por ejemplo, durante la gran diferencia a veces entre el trabajo, no a veces, una gran diferencia entre el trabajo doméstico y el trabajo del hogar, de la persona que se queda en el hogar a cargo de los hijos, y el trabajo de salir a trabajar, es que la forma de afirmar, de reafirmar el esfuerzo, el trabajo, son bastante diferentes. En el trabajo tienes ascensos, día de vacación, premiación, proyectos, una serie de cosas que te van generando un sentido de valor, de valía, de sentirte apreciado en el espacio. Hay una serie de cosas constantes que a veces en el hogar es más complicado, más sutil, no tan riguroso, es algo de 24 horas, es algo constante, es algo que genera mucho agobio, es una responsabilidad constante. Y el trabajo es algo que puedes ir a hacer y regresar y desconectarte de. La maternidad o paternidad activa, presente y que sé todo el tiempo, no es algo de lo que te puedas estar enchufando o desenchufando, idealmente. Entonces, para vamos a tomar prestados los 6 pilares de la autoestima
de Nathaniel Braden. Este autor nos habla de 6 pilares que nos van a servir como un gran punto de referencia. Vivir la vida de forma consciente. Esta sociedad de rendimiento y aceleración de la que hablábamos en un inicio genera que no tengamos espacios de silencio en donde no tengamos estímulos digitales. Y por lo tanto se nos dificulta mucho más mantenernos en el momento presente, anclarnos a la realidad consciente que estoy viviendo, a la sensación de estar vivo, y es como estar adormecido gran parte del tiempo. La reflexión y estos espacios donde soy consciente de la vida y sus implicaciones es una forma de vivir la vida de forma consciente. La meditación funciona maravilloso con eso, y el ejercicio también, porque el ejercicio te mantiene presente con tu cuerpo, te mantiene presente con lo que estás haciendo y te mantiene conectado, que ya incluso a veces cuando es rutinario ni las repeticiones, pues estás en otro lado. Hay que mantenernos conscientes. Número 2 sería la autoaceptación. La autoaceptación con sus implicaciones. El número 3 sería el sentido de responsabilidad. ¿De qué forma percibo el sentido de responsabilidad? ¿Qué entiendo por responsabilidad? 4, confianza en uno mismo. La seguridad de que lo que yo tengo que decir tiene un valor y tiene una importancia. Ya en la sociedad que vivimos, hombres y mujeres traemos tema con cuestión de autoestima por una serie de cosas que estamos viviendo. Sin embargo, sí hay un algo más de peso en las mujeres con cuestión de confianza en uno misma. Por una educación tan simple donde te enseñaron que no tenías que aprender a hacer muchas cosas porque iba a haber alguien que ya supiera hacerlas y que iba a ser del sexo opuesto y que tú no necesitabas mover nada porque calladita te ves más bonita, o no te vayas a ensuciar, o no vayas a hacer eso, o las niñas no cargan cosas, no hacen deporte, todas esas cosas que te mantenían en una cajita de cristal. Pues eso cercenaba tu confianza en tu capacidad de hacer las cosas. Número 5, tener un propósito de vida. El propósito de vida lo hemos trabajado desde el video 1, es el tema 1. Y si todavía no lo tienes, hay que trabajar en él. Y si este es el primer video que ves, comienza desde el 1 y para cuando llegues a este, yo creo que ya vas a estar, si no muy presente con cuál es tu propósito de vida, vas a estar muy cerca de encontrarlo. Porque trabajando todos los temas anteriores, conectas con eso, porque conectas contigo invariablemente. Y el 6 es la práctica de la integridad personal. ¿Qué implica esa integridad personal? La mera asunción de la responsabilidad en la vida, es una palabra que yo estoy segura que todos los videos tienen la palabra responsabilidad. Es fundamental. La mera asunción de la responsabilidad no significa que podamos prevenir actos de discriminación en la sociedad en la que vivimos. La adaptación y la autoestima tiene mucho que ver también con las oportunidades que traemos de facto, de nacimiento, de un color de piel, de una orientación sexual, de una zona de nacimiento, de una cuestión socioeconómica, de una cuestión educativa. Tiene mucho que ver con cuáles van a ser tus procesos de adaptación y qué tan bien te va a ir con el banco de la autoestima. Porque, pues sí estamos en una sociedad de que pues, sí hay
una preferencia para el hombre blanco y rico. Y no es lo mismo el impacto de hombre blanco rico que mujer transexual en un país latinoamericano, de personas afroamericanas en países norteamericanos, de una persona latinoamericana en países europeos. No es el mismo impacto y nos genera de facto, por cuestiones sociales, una idea. Entonces, el tomar la responsabilidad de todo esto no significa que vamos a prevenir los actos de discriminación. Sin embargo, se puede optar por reaccionar ante la injusticia. Se puede optar por alzar la voz, por confiar en la voz y confiar en lo que tengo que decir ante situaciones donde claramente hay algo que no está encajando. Y al final, todo este proceso se trata de seguir enfrentando los obstáculos. No se van a detener, no se van a acabar. Pero en el proceso de enfrentar los obstáculos, estamos inventando la propia vida. Y al inventar la propia vida, estamos forjando nuestro destino. Es la única forma de alcanzar el mayor grado de bienestar en la vida. Y el bienestar es lo que nos va a traer la ansiada paz mental que la sociedad de la aceleración y hiperexposición de estímulos digitales nos está generando ahora. Entonces, el mayor acto de resistencia es ser, el mayor acto de lucha es amar, entendiendo qué representa el amor. El mayor acto de subversión es renunciar a esta obsesión del poder y el dominio de los demás. Es genuinamente ser un ser humano, con todas las implicaciones que conllevan y con todas las contradicciones que somos y que representamos. No somos seres perfectos y esto es un camino y es un proceso y nos vamos a caer. Pero hay que tratar de no caer y voltear a ver la base del edificio y que sea una base de odio o de autodesprecio, sino tal vez detenernos en el escalón que vamos, en la parte que vamos, y voltear a ver los cimientos genuinamente y trabajar en ellos. Hay que trabajar en ser seres humanos felices, completos, y aún con miedo seguir trabajando con los obstáculos. Mi vida, tu vida, son un proceso en constante crecimiento y construcción. No va a acabar mañana, pero aquí seguiré cada semana hasta que lo elijan, supongo, pero espero todas las semanas seguir estando aquí para hablar de un tema nuevo y comentar cosas nuevas que me están ocurriendo en la vida, que supongo que te han ocurrido o van a ocurrir en la tuya. Y como siempre, y como cada noche, mandarte un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Quiérete mucho, cuídate mucho y la siguiente semana aquí te veo.